Ok, aprendimos varias cosas sobre lo que es el cuidar ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado a través de ¿quién? De Jesús, su amado Hijo. Hoy, porque es un tema que Dios me está permitiendo en una serie que vamos a hacer. Hoy es el segundo tema, no descuides tu salvación, pero hoy vamos a hablar sobre lo que es crecer en la santidad. Amén. Vamos a ver cómo crecemos en nuestra vida santa para con Dios. Porque cuando descuidamos la salvación, podemos caer en un estado de desobediencia. De hecho, creo que lo hablamos la vez pasada. Podemos caer en descuidar nuestros dones, en lo que Dios nos ha dado. Podemos descuidar la lectura de la palabra. Podemos descuidar el ayuno. ¿Qué más dijimos de descuidar la salvación? Podemos descuidar las vigilias, que era lo que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Y por eso es fácil de caer en el descuido. Y estuvimos dando muchos ejemplos. Pero hoy, acerca de esta palabra que estamos leyendo, sobre lo que es el llamamiento a una vida santa. O sea, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor nos está llamando a gritos. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos. Y la palabra santificar es apartarse ¿de qué? De todo lo malo, de la contaminación que nos rodea en todo momento y a cada instante. Y hoy quiero decirle, amada iglesia, voy a comenzar hablándole de que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué cree usted que estamos en los últimos tiempos? ¿O por qué yo debo creer que estamos en los últimos tiempos? Bueno, hay muchas razones para saber que estamos en los últimos tiempos. Número uno, porque el cumplimiento de la palabra de Jesús cada día es más visible. Yo no sé si usted lo está mirando, si se está dando cuenta de eso. Cada día que pasa, el cumplimiento de la palabra del Señor, de la profecía de Jesús, como en Mateo 24, se está cumpliendo. Por ejemplo, la que más tenemos clara o evidenciamos más clara es que el mundo está en guerra. Las naciones están en guerra. Hay una guerra no solamente entre Ucrania y ¿quién más? Y Rusia, que en estos días hay una tregua y no sabemos qué pueda pasar. La tregua se está venciendo. Yo no sé si usted ya analizó y miró por la noticia. Lo que se dice es que estamos al borde ¿de qué? De una tercera guerra mundial. Israel está en guerra desde hace años. Pero que en estos tiempos la guerra de Israel con los países enemigos y vecinos se ha incrementado más. Pero también usted analiza la potencia como es China, como es Estados Unidos, que quieren rozar como que para ver si hay explote de guerra o de algo por el estilo. Mire lo que está pasando. Los países, las potencias mundiales quieren probar sus armamentos a través de la guerra para la destrucción ¿de qué? De las almas. Cuando miramos esto, nosotros estamos diciendo, estamos en los últimos tiempos. Pero ahora vamos a lo otro. La palabra nos enseña que en los últimos tiempos se levantaría nación contra nación, reino contra reino, los hijos contra los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos. Se levantaría el anticristo, se levantarían tantas cosas que yo creo que todas ellas las estamos viendo. O sea que estamos entonces exactamente la ubicación, el GPS está parado en la propia señal de los últimos tiempos. Y eso tenemos que analizarlo nosotros como pueblo de Dios. Porque sabes, hay una misión que a usted y a mí nos corresponde, y es la gran comisión. Jesús dijo, por tanto,
después que se le apareció a los discípulos, después de 40 días de haber resucitado, Él le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será ¿qué? Condenado. Eso lo dice el Señor en su palabra. Ahora, ¿qué le quiero decir? La misión y la gran comisión, nosotros tenemos que seguir haciéndola de diferentes maneras. Cada vez que usted y yo tengamos la oportunidad de hablarle a alguien de la palabra y compartirle las buenas noticias, hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Porque parece que en este tiempo a mucha gente le interesara más un mensaje profético de beneficio personal que solamente que ganar las almas o preparar su vida para la venida de Cristo. ¿Sabe qué está pasando en estos tiempos? Que no estamos cuidando nuestra vida espiritual. Hay gente que está evangelizando, pero se está perdiendo él. Hay gente que está llevándole la palabra a otros, pero ¿cómo está su vida para con Cristo? Ahora, el tema no es que usted y yo le prediquemos a otros el evangelio, porque el evangelio, yo le he dicho muchas veces, he tratado de hablarlo como en parábolas. El evangelio, o mostrarlo de una manera dibujada para ver si lo podemos comprender más, porque eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó un mensaje muy claro y su pedagogía de enseñanza fue tan clara que no hay motivos a equivocarnos ni a no entender la palabra. Pero el evangelio es como si fuera un combo. Nosotros conocemos hoy el paquete de datos. ¿Por qué compramos un paquete de datos? Porque ahí dice todo incluido. Pero hace unos años atrás no era así, ¿verdad? Usted solamente recargaba su teléfono con minutos y los segundos valían. Y si usted se gastaba 2 segundos, le equivalía a perder 1 minuto, los 60. Pero vamos a trabajar, vamos a mostrar este mensaje como el todo incluido. Cuando nosotros miramos el evangelio, que es un paquete, es un combo, ese combo que trae como primera medida la salvación de nuestras almas por la fe. Pero como enseñaba el domingo pasado, todavía de nosotros nadie le han premiado con la salvación. ¿Por qué razón? Porque leíamos en la carta del apóstol Pedro que esta salvación va a ser manifestada en el día postrero. Va a ser manifestada en el día postrero. Hoy por la fe decimos que somos salvos, pero en el día postrero, cuando Cristo nos llame a su presencia, es que vamos a ver si nos entregan ¿qué? El título, el galardón, donde diga: ya usted es salvo, bienvenido, entre al gozo de su Señor. Por lo tanto, tenemos que seguir ¿qué? Trabajando para cada día que pasa mejorar nuestra vida espiritual y santa delante del Señor. Por eso hoy el tema es: hay que cuidar la salvación, pero hay un llamamiento a una vida ¿qué? Santa, a una vida santa. Hoy estamos luchando contra muchas cosas. Dice el versículo 15 y el 16. Versículo 15 y 16 donde leímos: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice para nosotros? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el Señor Jesús para que el apóstol Pedro lo escribiera. Ahora, ¿cómo que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir? ¿Cómo que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir? La Biblia es clara. El evangelio de hoy, algunos cristianos, no todos, buscan de ser santo por un lado.
busca de ser santo por su manera de hablar. Otros buscan de ser santo por su manera de comer, porque dejan de comer cerdo, dejan de comer animales que tengan la uña, ¿cómo que se llama? Hendida o lisa, la que no la tienen hendida. Y comienzan por ahí a santificarse. Hay otros que se santifican solamente en su manera de vestir. Eso está bien, todas están buenas, te las voy a decir hoy. Hay otros que se santifican solamente en su manera de predicar. Y cada quien va buscando como una forma de ¿qué? De santificarse. Pero el Señor Jesús nos da un ejemplo: sé santo así como yo soy santo. ¿Qué encontramos de Jesús? Que Él estuvo con los fariseos, estuvo con los saduceos, estuvo con quienes más, con la secta, con los sacerdotes, con los gobiernos, pero con ninguno de ellos se contaminó. Jesús dice la palabra que en Él no se halló pecado. Él cargó el pecado de la humanidad, pero no entró el pecado a Él. Jesús no se contaminó. Ahora, sería bueno que entonces nosotros tomemos el ejemplo de los otros hermanos que dice que son santos. Porque si tú eres santo en la manera de hablar, yo debiera tomar tu manera de hablar para también llevarla a lo que yo hago. Si tú dices que la manera de ser santo es, mi amado hermano, como come, yo debiera de mirar y examinar si esa manera es buena. Pero te advierto algo: si nos dejamos seguir por lo que el hombre dice, nos perdemos. ¿Me está copiando eso? Si nos dejamos seguir por el consejo del uno y del otro, ¿qué vamos a terminar? Vamos a terminar en el hoyo. Vamos a terminar perdidos. Porque es que yo no estoy predicando mi palabra. Es que nosotros, para santificarnos, el ejemplo que tenemos es la palabra de Cristo Jesús, no la de Pedro, no la de Juan, no la de los apóstoles. Es la palabra revelada de Dios que nos dice cómo es que debemos conducirnos y cómo es que debemos andar. Es la palabra del Señor. Por lo tanto, yo no voy a pelear con nadie. Yo no voy a pelear con otro cristiano. Yo no le voy a decir a otro cristiano que no hagas o no comas, no bebas o no hagas, porque mi ejemplo, mi espejo es la palabra de Dios. No es más nadie. Y aquí encontramos los ejemplos en la palabra del Señor. El mismo Señor lo dice. Mira, el verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Jesús? Éramos ignorantes. ¿Por qué éramos ignorantes? Porque le dábamos rienda suelta a nuestra vida. Y si usted y yo nos ponemos a sacar cuenta de todos los pecados que hicimos, ¿quién tendría oportunidad de salvarse? Nadie. Porque tú y yo sabemos que cometimos errores, y no solamente errores, sino horrores, ¿verdad? Ahora dice que los deseos que antes teníamos, porque habían deseos pecaminosos, deseos de hacerle mal al prójimo, habían deseos de robar, habían deseos de beber licor, habían deseos de fornicar, de adulterar, habían deseos de qué otra clase. Cuando antes estábamos viviendo una vida ignorante, ¿qué deseo no se le venía a la cabeza? Deseo de matar a otro, de toda clase de deseo pecaminoso. Pero ¿qué dice la Biblia? Esos deseos que antes teníamos nos hacían vivir en una vida vana, una vida de vanidad. Sin embargo, el ser humano estaba viviendo de esa manera, pero para él era un orgullo. Para él era una forma divertida de vivir. Pero el Señor nos advierte que si ya nosotros estamos en Él,
Entonces Él nos llama a cuidar nuestra vida, nuestra salvación, para que los deseos que antes teníamos no vuelvan a nosotros y podamos vivir una vida en obediencia al Señor. Una vida santa es una vida obediente a Dios. Amén. Es una vida obediente. Ahora tenemos un enemigo que siempre, mi amado hermano, va a estar atacando. Pero antes quiero que sepas algo. Como estamos en los últimos tiempos, se levanta una cantidad de pruebas. El Señor nos va a probar para ver si en realidad nosotros resistimos. Y en esa cantidad de pruebas dice la palabra, en la primera carta del apóstol Pedro 4:12, no te sorprendas. Ahí mismo, primera Pedro 4:12, dice padeciendo como cristiano. Hay un título ahí, mírelo ahí. Váyase un poquito más adelante. ¿Ya lo miró? Ahí capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis de qué. Dígalo, dígalo. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con ¿qué? Con alegría. Ojo, ojo con esto. Cuando te sorprende una prueba, cuando te llega una prueba de fuego, más bien lo que quiere decir la palabra es: no te sorprendas. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque Dios nos está probando para ver qué tanto somos de Él. Ahora el cristiano, nosotros vivimos de pruebas en pruebas. Vivimos de pruebas en pruebas. No vivimos de derrota en derrotas, porque no hemos sido llamados para perder. Vivimos de pruebas en pruebas. Cuando la prueba llegue, mi amado hermano, cuando la prueba llegue, hay que estar lúcidos, hay que estar claros. Por eso vamos a ser probados. Y te llega una prueba y tú tienes que estar claritico, sabiendo y aclarando. Debe tener claridad. ¿Es Dios o es el diablo que me está atacando? Cuando tú sabes que no es una prueba, que es una tentación, cuando eso atenta contra tu vida espiritual. Pero cuando te llega una prueba, el Señor te está probando. Él está mirando para ver qué tanta fe usted tiene en Él, qué tanto está agarrado de la mano de Dios para salvación de su alma. Y por eso, mi amado hermano, en la prueba el Señor no nos manda a quejarnos. En la prueba el Señor no nos manda a llorar. Bueno, si lloramos, pero que sea de qué? De gozo. En la prueba el Señor no nos manda a retroceder. En la prueba Dios no manda que te quedes y no te congregues, porque anularías la palabra. Hay que congregarse. Amén. En la prueba el Señor no dice que huyas de su presencia. En la prueba Dios lo que te dice es: acércate más, proclama más mi palabra, atiende más mi obra. En la prueba lo que Dios te dice es: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. En la prueba Dios siempre nos va a dar una salida, y no cualquier salida. En la prueba siempre vamos a tener una salida victoriosa. Alabado sea Dios. Aleluya.